Las primeras semanas pues es planeación y a partir del 19 se harían las prácticas concentradas. Se va a hacer por semanas y por programas. Entonces la primera creo que va a arrancar mecatrónica y luego los demás programas. Entonces en esa semana serán las prácticas y en el caso de electromagnetismo tenemos 3 prácticas, que son la de ¿qué es? La de electrostática y magnetismo, lo que es la segunda práctica, lo que es la práctica de leyes de Kirchhoff y circuito RC, y la tercera práctica es lo de inducción electromagnética. Entonces eso pues ya les harán llegar la información pues a ustedes para que lo tengan en cuenta. Esas pues son prácticas presenciales, ¿no? Ya se están tomando pues los protocolos y las cosas por el estilo. Por esa razón, el día de hoy a las 9 tenemos nosotros una reunión pues para organizar esa parte, entonces la clase de hoy iría hasta las 9. La otra es que el próximo viernes, eh, haremos un repaso de lo que se ha visto hasta el momento. Socializaremos algunos ejercicios que vamos a dejar. Y el 18 de septiembre haremos la evaluación. Entonces, el 18 de septiembre haremos la evaluación para que lo tengan en cuenta. Eh, la evaluación, pues ya la conocen, es de 2 partes. Una parte que es la parte de una parte teórica de opción múltiple con única respuesta. Y la otra parte es eh, ejercicios, ¿no? Ejercicios que se han dejado en el taller. Entonces, esa parte quedaría ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que estén preparados, ¿no? Entonces, dentro de 8 días, pues entregaremos también el taller. Pues hoy tienen que entregar el taller que se les haya dejado, el segundo taller. Dentro de 8 días entregarían el tercero, que es el que vamos a socializar. Y el 18 de septiembre haremos la evaluación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. Ya les publicaría en el Classroom pues las fechas indicadas. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, lo que vamos a hacer, ya me habían pedido que les colabore o a entender pues el ejercicio de la barra. Entonces, vamos a mirar acá. Sí, miren la pantalla, ¿cierto? Entonces, aquí. Entonces, este era el ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 barras aquí, 2 barras perpendiculares. Las 2 barras están perpendiculares. Una barra es positiva, la otra barra es negativa. Una barra tiene, pues, carga de 2,5 microcoulombs, la otra también, pero negativa. Una longitud de 1,2 metros, entonces nos piden calcular el campo eléctrico en este punto P y calcular la fuerza que ejerce sobre un electrón, ¿no? Si en el punto P coloco un electrón, ¿qué sucede? Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, para calcular un campo eléctrico es dibujar los vectores, ¿no? Entonces, recuerden que esto se va a reducir a un problema de vectores, a sumar vectores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar los vectores. Entonces, hay que recordar que si la carga es positiva, pues el vector sale de la barra, y si la carga es negativa, el vector entra hacia la barra. Y no solamente la barra, ¿no? Cualquier partícula que sea
positiva y el campo eléctrico sale del objeto y del negativo entra. Entonces yo me ubico en el punto, aquí me ubico en el punto y dibujo los vectores. Entonces, esta es una carga positiva, una barra positiva, entonces yo dibujo este vector. Entonces dibujo el vector que le corresponde a esa barra. Entonces, ese podríamos llamarlo un campo 1. ¿Listo? Un campo 1. Y luego lo que hago también es ubicarse en el mismo punto. Ubicarse en el mismo punto. Aquí. Me ubico en el mismo punto. Ahora voy a dibujar el campo de la barra negativa. Entonces, simplemente, pues, digo, es negativa, entonces entra hacia el campo. Entonces, este sería el campo 2, el de la barra negativa. Entonces, esos son los dos vectores que yo debo sumar. Los dos vectores que yo debo sumar. ¿Listo? Entonces, aquí se muestra, mire, E1 y E2, hay que sumarlo. Lo que pasa, pues, que estos vectores, pues, como se encuentran ya en el eje X y en el eje Y, pues, en este caso negativos, X negativo y Y negativo, entonces, no es necesario descomponer y sumar, ¿no? Simplemente, pues, yo ya sé que este está en el eje X, este está en el eje Y, entonces, cuando digo sumar esos dos vectores, pues ya simplemente es utilizar pues el teorema de Pitágoras y la definición de tangente. Entonces simplemente quedaría así, ¿no? No es necesario descomponer, ya están pues en el eje X y en el eje Y, en este caso negativo. ¿Listo? Y luego tienen que recordar la definición de campo eléctrico, pero de una barra. Profe, Dígame. qué pena interrumpirlo. ¿Será que puede grabar la clase? Ah, sí, perdón. Continúa. Me había olvidado. Sí, ya, qué pena. No había escuchado. Ya iba a mirar el chat. Listo, entonces, como les venía diciendo acá, ya está grabando. Eh, como les estaba diciendo acá, eh, lo primero es dibujar los vectores, ¿no? Ese es el primer paso que ustedes deben resolver. Dibujar los vectores. En este caso, pues yo ya sé que eh, esta barra es positiva, entonces le corresponde este vector que está saliendo. ¿Listo? Entonces, el vector, la barra es positiva, me ubico en el punto y dibujo el vector. ¿Listo? Me ubico en el punto y le dibujo el vector a la barra negativa. La barra negativa, pues yo ya sé que el vector pues va a estar entrando. Entonces el vector va a estar entrando. Apunta hacia la barra. Apunta en dirección de la barra y de este vector apunta alejándose de la barra. ¿Listo? De tal manera pues que la suma de los dos vectores es esta. ¿Listo? Y luego hay que tener la definición de campo eléctrico de una barra. Entonces el campo eléctrico de una barra es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Recuerden pues que todo esto es la constante eléctrica, ¿no? Sino que también se la puede colocar así, constante eléctrica igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Entonces recuerden que la constante eléctrica es lo mismo que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ese epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica y es una constante que depende del material, ¿no? Pues si el material es, por ejemplo, aire, vidrio y copor, tendrá su propio valor de epsilon sub 0. Entonces, si aquí, por ejemplo, este experimento, en vez de colocarlo en el vacío, lo coloco en el aire, bueno, prácticamente es la misma que del vacío, tengo que utilizar la permitividad del vacío. Y si aquí, por ejemplo, lo colocara dentro del agua, tendría que utilizar la permitividad del agua. ¿Listo? Y entonces este es el campo eléctrico de una barra en el centro, ¿no? Si yo tengo una barra, aquí ustedes pueden mirar el dibujito de la clase de la barra, es en el centro, ¿no? El campo eléctrico que se calcula de esta manera. En otros puntos, pues eso es diferente, ¿no? Entonces, se calcula el campo eléctrico, se calcula de esta manera. Entonces, donde Q es la carga, ¿listo?
en valor absoluto. ¿Por qué razón? Porque estoy calculando es las magnitudes, ¿no? Yo quiero calcular la magnitud del campo y luego, ya de acuerdo a si son positivas o negativas, ya me da la orientación del vector. En este caso, pues yo ya sé como que esta barra es positiva, este campo está en el eje Y negativo. Como esta barra es negativa, está en el eje Y negativo. Entonces, el signo de las barras me va a dar pues la orientación del vector y luego calculo la magnitud. Y para calcular la magnitud, le coloco en valor absoluto, ¿no? El valor de la carga. Es decir, no tengo en cuenta el signo, simplemente estoy calculando la magnitud. Y esto me va a quedar X, donde X, ¿qué es esta X? Pues esta X es la distancia que existe entre la barra y el punto. X cuadrado, raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, donde A es igual a la longitud de la barra dividido entre 2. ¿Listo? Entonces tenemos que reemplazar estos valores numéricos. Entonces la constante, pues ya les había dicho que 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es lo mismo que la constante eléctrica, entonces vale 9 por 10 a la 9. La carga, pues yo ya sé que la carga es de, acá está, es de 2,5 microcoulombs. Como hay micro, entonces pues hay que pasarlo a coulombs. Esto pues es un prefijo, el micro, y equivale 10 a la menos 6, ¿no? Siempre que encuentren este mu, equivale a 10 a la menos 6. Microcoulombs, microamperios, micrómetros, entonces equivale a 10 a la menos 6. Entonces me quedaría la constante eléctrica, la carga, 2,5 por 10 a la menos 6, la distancia hasta el punto. Entonces, como el ejercicio me dice que este punto está ubicado en el punto medio, entonces yo ya sé que de aquí hasta acá hay una distancia de 0,6, 0,6, y lo mismo de aquí hasta acá. ¿Listo? Una distancia de 0,6. ¿Listo? De 0,6. Entonces, esas distancias como son iguales, miren que las cargas son iguales, ¿no? Las cargas son iguales. En magnitud, pues, ¿no? En magnitud es de 2,5 por 10 a la menos 6. Y las distancias también son iguales. Esta distancia es lo mismo que esta distancia de acá. Esta distancia de aquí es lo mismo que esta distancia. Por lo tanto, como esas distancias son iguales y estas cargas son iguales, los campos de las dos barras son iguales también en magnitud. Entonces, el campo E1 es igual al campo E2 en magnitud y es igual a toda esta expresión, ¿no? Y entonces yo ya obtendría la magnitud de los campos, ¿listo? La magnitud del campo 1 es igual a la magnitud del campo 2 y vale 4,42 por 10 a la 4 newtons sobre coulombs, que es la unidad de campo eléctrico. Entonces yo ya tengo las magnitudes de estos dos campos, ¿listo? Si yo le hubiera colocado aquí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí en vez de 2, este que valga 2,5 microcoulombs, por ejemplo, este que valga 2,5 microcoulombs, y este que valga, por ejemplo, menos 3 microcoulombs. Entonces, en ese caso, los campos en magnitud sí son diferentes, ¿no? Entonces, para este campo, para E1 tendría que haber utilizado el 2,5 y para el E2 tendría que haber utilizado el menos 3, ¿no? Pues el 3 en magnitud. Entonces, simplemente, pues en este caso, como debido a la simetría del problema, entonces, pues los dos campos son iguales. Entonces, las magnitudes son iguales, pero las direcciones son diferentes, ¿no? Uno está en el eje Y negativo y el otro está en el eje X positivo. Entonces simplemente pues me queda que el campo total en forma vectorial, yo ya lo quiero expresar en forma vectorial. Recuerden que el campo E1 sería en el eje Y negativo. Si está en el eje Y negativo, pues corresponde a la letra menos J, ¿no? Recuerden
los vectores unitarios, el vector I, el vector J y el vector K, ¿no? El vector I, el vector J y el vector K. ¿Listo? Y el vector K. Y JK. Entonces, este vector apunta en dirección X, este apunta en dirección Y y este apunta en dirección Z. Entonces, en el eje X, pues el campo es menos 4,42 por 10 a la 4i y en el eje Y es menos 4,42 por 10 a la 4. Estos dos son iguales porque las cargas de las barras y las distancias hasta el punto también son iguales. Entonces, por esa razón, pues los campos son iguales. Y uno está en el eje X negativo y el otro en el eje Y negativo. ¿Por qué razón? Porque una barra es positiva y la otra barra es negativa. Entonces, da la dirección pues, de los campos. Y luego pues hay que calcular la magnitud, ¿no? La magnitud pues es raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, pues esta es la componente x, todo esto es la componente x, todo esto es la componente y. Y el ángulo que forman es la componente y sobre la componente x. ¿Listo? Entonces, aquí se les pide es calcular pues, el valor numérico, ¿no? El valor numérico. Este ángulo pues va a dar 45 grados porque como estas dos son iguales, entonces me va a quedar tangente a la menos 1 de 1 y tangente a la menos 1 de 1 es 45. Y luego yo calculo la fuerza. Entonces, en este punto, ahora, entonces me dice, en este punto calcule, entonces me dice, ¿no? Si un electrón se libera en P, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza neta que ejercen estos alambres sobre él? Entonces, y luego dice repetir el cálculo si los alambres son infinitos. Entonces, si aquí yo coloco un electrón, en el punto yo coloco un electrón, en este punto, entonces en principio no había nada. Entonces simplemente calculo el campo eléctrico. Pero luego yo coloco un electrón, entonces yo ya sé que en este punto hay un campo eléctrico. Como en este punto hay un campo eléctrico, si yo coloco un electrón va a experimentar una fuerza eléctrica. Y hay que tener en cuenta que si la carga es positiva, la fuerza tiene la misma dirección que el campo. Pero si la carga eléctrica es negativa, tiene dirección opuesta. Por lo tanto, pues, como en ese punto yo voy a colocar un electrón, la fuerza que se va a ejercer es en dirección opuesta al campo. Entonces, esta va a ser la fuerza. ¿Listo? Esa va a ser la fuerza. Entonces, pues como estos vectores son opuestos, si este ángulo pues vale 45, ¿cierto? Este ángulo también va a valer 45. Entonces, la dirección de la fuerza sobre el electrón sería 45 grados, ¿no? 45 grados en el primer cuadrante. Y la magnitud de esta fuerza va a ser igual a carga eléctrica del electrón, en este caso, por el campo eléctrico. Yo ya sé que la carga eléctrica del electrón pues vale 1,6 por 10 a la menos 9. Aquí pues esto es en magnitud, ¿no? O sea, esto es en magnitud, ¿no? En magnitud, ¿listo? Y la dirección pues estaría en el primer cuadrante, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que se les pedía. ¿Y qué pasa si los alambres son infinitos? Entonces les recuerdo aquí la clase del electromagnetismo y lo que era la fuerza y el campo eléctrico. Entonces, creo que estaba aquí, listo, aquí estaba. Miren. Este es el campo eléctrico de una barra finita, ¿listo? De una barra finita. Si la barra es infinita, es decir, si la barra tiene una longitud muy grande, infinita pues significa eso, ¿no? Que las longitudes
longitudes son demasiado grandes, pues comparadas con las, por ejemplo, si X es muy pequeño comparada con la longitud de la barra, se la considera infinito. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico cambia a lambda sobre 2pi x epsilon sub 0, pues se reduce un poquito, ¿no? La expresión. Recuerden que ese epsilon sub 0 pues tiene un valor numérico, por aquí debe aparecer. Por aquí debe aparecer ese epsilon sub 0. Aquí está. 8,85 por 10 a la menos 12, ¿listo? Este x sigue siendo la distancia pues desde la barra hasta el punto. 2pi pues es un valor numérico y este lambda recuerden que es carga sobre longitud. Entonces prácticamente es repetir el mismo problema. Es repetir el mismo problema de acá, pero en vez de utilizar esta expresión, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 carga x raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, yo tengo que utilizar esta expresión. Lambda sobre 2pi x sobre epsilon sub 0. Y recordar que lambda es carga sobre longitud, entonces tendrían que colocarle aquí carga de la barra, 2 microcoulombs. Aquí sería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El campo eléctrico sería por ejemplo, lambda sería igual a la carga, que sería 2,5 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Ese sería lambda dividido entre la longitud. Bueno, aquí faltaría en el problema, ahorita le corrijo, asignarle una longitud muy grande a las barras. ¿Listo? Tocaría... no, porque la densidad de carga es carga sobre longitud, entonces simplemente me quedaría carga dividido entre la longitud, que sería 1,2 metros. Y este X pues valdría 0,6 metros. Entonces simplemente reemplazar los valores numéricos acá, nada más. Y luego volver a repetir el mismo procedimiento. Este es el mismo procedimiento. En vez de utilizar esta expresión, utilizo pues el campo de una barra infinita, que es esta de acá. Lambda sobre 2pi x sobre epsilon sub 0, donde carga es la carga pues de la barra y L es la longitud. Lo que pasa es que estamos considerando que la densidad pues permanece constante y si la barra es muy grande sigue teniendo la misma densidad de carga. Pues hay que utilizar esta misma expresión. Y luego, ¿qué sucede si yo cambio en esta configuración? ¿Qué sucede si yo cambio en esta configuración? Pues va a suceder exactamente lo mismo. Esa barra es positiva, entonces el campo eléctrico está en esta dirección. Está en esa dirección. Está en esa dirección. Esta barra es negativa, entonces el campo eléctrico está en esta dirección. Pues prácticamente pues viene a ser el mismo problema. Lo que pasa que ahora tengo que cambiar la expresión de campo eléctrico. Entonces, en este caso, en el caso de acá, miren que las barras están perpendiculares y este campo corresponde al campo eléctrico de una barra en su mitad, en la mitad de la barra. Acá, las barras pues están colocadas en sus extremos, por lo tanto, el campo eléctrico corresponde al campo eléctrico de una barra en el extremo. Y recordar que el campo eléctrico de una barra en un extremo tiene esta expresión. Constante eléctrica, carga de la barra. Recuerden que eso es en magnitud, ¿no? Entonces yo tengo que colocarle aquí magnitud. Es decir, siempre colocar en positivo. Así sea negativo, yo le coloco positivo porque yo ya estoy calculando la magnitud. Y
la dirección o el signo se ve reflejado en la dirección del vector. Y este R pues es la distancia que existe hasta el punto y L es la longitud. Entonces, en este caso, el campo eléctrico, entonces me quedaría como las cargas son iguales, las longitudes son iguales y las distancias hasta el punto son iguales, entonces en este caso me quedaría que E1 es igual a E2, ¿listo? Porque debido a la ¿qué es? A la simetría, y esto me quedaría 9, que es la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, ¿listo? Por 10 a la 9. La carga eléctrica, ¿listo? La carga eléctrica, que es de 2,5 microcoulombs, 2,5 por 10 a la menos 6. No, no le coloco unidades porque yo ya sé que las unidades están en el sistema internacional, entonces ya no es necesario colocarlo. 10 a la menos 6, ¿listo? Y dividido entre R, es la distancia hasta el punto, entonces sería la distancia, pues son 0,6 metros, 0,6 metros. Longitud, 1,2 más R, que sería 0,6. Resuelven este valor numérico, pues aquí lo resuelven el valor numérico, ¿cuánto da eso? Y luego, pues, sigue siendo el mismo problema, ¿no? Entonces me va a quedar pues las mismas componentes negativas en ambos casos, pero en vez de colocar ese valor numérico, coloco este valor numérico de acá. ¿Listo? Y luego le saco magnitud y dirección. Pues la magnitud pues va a ser esto al cuadrado más esto al cuadrado y todo raíz cuadrada. Profe, una pregunta, o sea, ahí abajo se supone que debería también ser en vez del 1,2, debería ser también 0,6, No, porque es la longitud de la barra. la longitud de la barra. Sí, aquí es la longitud de la barra. Ya, Entonces ahí va 1,2. Este R es la distancia hasta el punto. La distancia hasta el punto es de 0,6. Y este L es la longitud de la barra. ¿Sí? Acá, perdón, acá antes de contestar. Aquí este A sí es longitud medios. Recuerden que aquí A es longitud dividido entre 2. Longitud dividido entre 2. Por eso es 0,6, ¿no? Por eso aquí es 0,6. ¿Listo? En cambio acá, este sí es L, longitud. Entonces, este sí sería 1,2. Ajá, dígame. A ver, indíqueme. Espera un ratico. Espera un ratico. Dejo de presentar para no... Y para mirar pues también el ejercicio. Listo. A ver, pues. Sí, ya está presentando. Le faltó el paréntesis, ¿no? Ya. R por L más R cuadrado. Ah, sí, lo que se hizo fue la propiedad distributiva, ¿no? Ajá. Entonces 9 por 10 a la 9, 2,5 por 10 a la menos 6, ajá. 0,6 como 1,2, 0,6 al cuadrado. Entonces eso le da 20.000 newtons coulomb, ¿no? Eso, ajá. Y 45 grados, listo. Listo, ese es el vector. Y la fuerza 1,6 por, ajá. Listo, ajá. Solamente, haga ver, perdón, haga ver. Solamente que la fuerza no es en coulombs, ¿no? Es en newtons, es fuerza. ¿Listo? Entonces haga ver a los compañeros. La otra, haga ver a los compañeros. Entonces,
Ese 7, en los extremos. Entonces se dan cuenta que él utilizó pues la expresión de campo eléctrico, ¿no? De una barra. Entonces, constante eléctrica, carga, R por L más R cuadrado. Pues ahí simplemente en la parte de abajo lo que hizo fue propiedad distributiva, ¿no? Recuerden que era R factor de R más L. Entonces me quedaría R por L más R cuadrado. Y sustituyó los valores numéricos. Constante 9 por 10 a la 9. Carga eléctrica 2,5 por 10 a la menos 6. R pues es la distancia hasta el punto, vale 0,6. La longitud 1,2 y 0,6 al cuadrado. Le dio ese valor numérico, verificará bien, ¿no? Ese valor numérico, que a veces tienen problemas con la calculadora, entonces lo verifica bien. Hay que hacer buen uso de la calculadora. Por lo tanto, E1 igual a E2, porque pues el problema tiene simetría, magnitud y dirección. ¿Listo? Así es exactamente lo que tiene que hacer. Y el otro lo hizo, el de las... Ajá. Ujú. Ah, sí. Ah, pero es que ahí el dibujito está mal, ¿no? Hágame ver el dibujo. El otro. Es el que sigue de este. Ah, no, sí, ese es. Otra cosa, otra recomendación que se le hace es que haga los dibujitos de los vectores, ¿no? Que dibuje los vectores. Eso, aquí, eso, así que dibuje los vectores, ¿no? Entonces haga ver la anterior página. Eso. Entonces, por ejemplo, esta sería la barra 1, ¿no? La barra 1, pues es la barra, pues, de arriba. Entonces utilizo el campo eléctrico de una barra, pues, en su punto medio. ¿Listo? Entonces ahí está. Y el campo 2, aquí, ¿no? Donde aparece B1, ¿no? Y no es B1, sino E1, ¿no? E1 y E2. B es para el campo magnético. ¿Perdón? Sí, sí, pero es conveniente que lo utilice, o sea, lo que pasa es que la letra B mayúscula se utiliza para campo magnético. Ajá, pero sí, es nomenclatura, pero es recomendable que le utilice siempre la letra E, ¿no? Es la letra de campo eléctrico. Entonces, esa pues sería la primera expresión, sería la expresión para un campo eléctrico de una barra en su punto medio, ¿no? Que ya lo habíamos calculado, ¿no? 4,42 por 10 a la 4. Y la otra, el B2, es el campo eléctrico de una barra, pero en un extremo, ¿no? Entonces, ahí está bien. Y luego le saca magnitud y dirección, ¿no? Ahí sí va a cambiar un poquito. La magnitud, listo, lo mismo. Y la dirección también está bien. Ajá, y si tuviera un electrón, baje un poquito. U por E, listo, 1,6. Y el ángulo sigue siendo lo mismo, pero en el primer cuadrante, ¿no? Sería la diferencia. Ajá. Sí, pero en este caso el campo eléctrico está en el tercer cuadrante, ¿listo? Y la fuerza estaría en el primer cuadrante, porque son opuestas. Ajá. Es como si tuviera... L sería verá, ¿no? Lo que pasa es que la longitud es carga sobre longitud. La densidad de carga es carga sobre longitud. Entonces, yo calculo la densidad de la barra cuando es finita. Cuando la barra es finita, sería carga sobre longitud. ¿Listo? Entonces tendría que hacer la operación carga sobre longitud. Y lo que yo hago es ahora estirar la barra pues de manera infinita, pero sigue siendo el mismo material, por lo tanto va a tener la misma densidad. Independientemente de la longitud de la barra, la densidad de la barra va a ser la misma. Tiene el mismo valor numérico.
¿Listo? O sea, ese lambda es carga sobre longitud. Entonces esa densidad de carga yo la calculo cuando la barra es finita. Y luego lo que hago es decir, pues como la barra es el mismo material, si la barra es infinita va a tener la misma densidad. Es decir, por ejemplo, una barra de oro de 1 centímetro tiene la misma densidad que una barra de oro de 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, la barra de 1 centímetro la considero finita y la barra de 1 kilómetro la considero infinita, pero van a tener la misma densidad. ¿Sí? O sea, ahí lo que les digo, o sea, solamente repiten para el primer caso, ¿no? Lo de si la barra es finita o infinita, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, mirarán, ¿no? Voy a presentar la pantalla. ¿Listo? Listo, entonces, yo ya sabía que los vectores, pues, estaban en esta dirección, ¿no? Este vector estaba en esta dirección. Perdón. Este vector, pues, estaba en esa dirección, ¿cierto? Este vector estaba en esta dirección. Los vectores no cambian, la forma de los vectores no cambia. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a calcular ahora es la densidad de carga. Entonces, yo ya sé que la densidad de carga, entonces la densidad de carga sería carga sobre longitud. Carga sobre longitud. Entonces, la densidad de carga, en el primer caso, ¿no? En el caso en el cual pues era finita, sería 2,5 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, que es la carga pues, de las barras, dividido entre la longitud, 1,2. ¿Listo? ¿Cuánto le da eso? Pongámoslo ahí. A ver, miremos cuánto da esto. Hay que dividir solamente 2,5 entre 1,2. Y luego ya sé que me da por 10 a la menos 6. Sobre 1,2. Eso 2,1, ajá, por 10 a la menos 6. Esta es la densidad de carga de la barra. Eso sería coulombs sobre metro, porque es una densidad de carga, ¿cierto? Porque esto es carga, se mide en coulombs, longitud, se mide en metros. Coulombs sobre metro. Entonces, esta sería la densidad de la barra. Y es independiente si la barra mide 1,2 metros o si es infinita. Infinita, cuando me refiero a infinita, no significa que sea la longitud infinita, sino que la longitud de la barra es muy grande comparada con las dimensiones. Entonces, esta es una barra finita y esta es una barra infinita. ¿Listo? Y las dos tienen la misma densidad de carga, independientemente de su longitud. Finita, ajá, como si fuera la barra finita. Como les digo, es lo mismo, por ejemplo, si esta barra es de oro y tiene 10 centímetros, y esta barra es de oro y tiene 1 kilómetro, entonces yo digo, esta barra es infinita, pero las dos tienen la misma densidad de carga, que corresponde pues a la densidad de carga, pues en este caso si es oro, al material de oro. Como esto tiene la misma, ¿qué es?
es el mismo material, tiene la misma densidad. Y además la carga pues está distribuida uniformemente, ¿no? No cambia. Entonces utiliza este valor de lambda para el micrófono, por favor. Apagan el micrófono, por favor. ¿Listo? Entonces, ustedes utilizan esta expresión aquí de lambda. Esta expresión de lambda aquí. Entonces, ese sería el valor de lambda, el que ya encontramos acá. 2.1 por 10 a la menos 6. El 2pi. X, pues sería la distancia hasta el punto, que en este caso pues sería 0.6 metros, y epsilon sub 0 pues tiene el valor numérico, ¿no? Que ya se lo colocó allá. ¿Listo? Sí, si les queda claro, y luego pues sumo los vectores normalmente, ¿no? Pero solamente lo hacen para el primer caso, ¿no? No para los demás casos, ¿no? Solamente para el primer caso. Por eso aquí salta yo. Hacemos como si las dos barras fueran infinitas, ¿no? Sí, ajá. Solamente para el primer caso, ¿no? Solamente para este caso. Entonces, tienen en cuenta que el campo eléctrico de una barra infinita se lo toma de esta manera. Lambda sobre 2pi x sobre epsilon sub 0. Donde lambda, pues ya lo habíamos calculado acá, ¿no? Este lambda sería 2.1 por 10 a la menos 6. Lo que pasa es que esa densidad de carga es la misma para una barra de 1 centímetro que para una barra de 1 kilómetro. ¿Listo? Es independiente, pues siempre va a tener la misma densidad. Independientemente de si yo tengo una barra de cobre de 1 metro y una barra de cobre de 3 kilómetros, las densidades de las barras siguen siendo las mismas. Lo mismo sucede si están cargadas, ¿no? Uniformemente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, de esa manera pues se realiza el problema. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver estos problemas? Independientemente, primero hay que diferenciar, ¿no? Entre fuerza y campo eléctrico. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Fuerza, pues es la fuerza que existe entre partículas cargadas, ¿listo? Y campo eléctrico, cuando yo calcule fuerzas, cuando me pidan calcular fuerzas es porque estoy utilizando dos partículas, por ejemplo. Dos partículas. La fuerza entre dos partículas. Y si calculo el campo eléctrico, estoy calculando sobre un punto. ¿Listo? Entonces, los dos van a ser problemas vectoriales. Los dos van a ser problemas vectoriales. La diferencia es que cuando calculo fuerzas, estoy calculando entre dos partículas. Pero cuando estoy calculando campos, estoy calculando en uno de los puntos. Entonces yo tengo que dibujar los vectores, ¿no? Los vectores de fuerza y los vectores de campo eléctrico. ¿Y cómo los dibujo? Pues van a depender del signo de las cargas. Y luego, una vez dibujados esos vectores, hay que calcular su magnitud. Magnitud de la fuerza o magnitud del campo. Y después de eso, después de calcular la magnitud, sí ya es un problema vectorial, ¿no? Hay que resolver de manera vectorial. Y otra cosa muy importante, siempre hay que calcular las distancias. Por ejemplo, miren aquí. Aquí porque ya me la dieron, ¿no? Ya me dieron la distancia. Pero esa distancia yo siempre tengo que calcularla. Porque recuerden que la fuerza eléctrica, independientemente si es una barra, si es un anillo o si es una partícula, depende de la distancia. ¿Listo? Entonces, esa distancia es una variable que yo tengo que calcular. En algunos problemas, pues me lo dan, ¿no? Pero en otros, sí es necesario, ¿no? Calcular esa distancia. Por ejemplo, si yo me coloco aquí, por ejemplo, una partícula y aquí otra partícula y quiero calcular el campo eléctrico en este punto, por ejemplo, si este es positivo y esta es negativa, entonces yo tengo que calcular
la distancia. Por ejemplo, este que sea un vector, este que sea otro vector. Entonces, es muy importante calcular esta distancia. Esta distancia es una variable, ¿no? Que yo tengo que tener en cuenta. Siempre hay que calcular la distancia que existe hasta los puntos donde yo quiero calcular fuerzas y distancias. Por eso siempre, miren acá, ¿no? Por eso calcular R a partir de la figura, miren. Hay que calcular la distancia entre estas partículas. Acá también, ¿no? Había que calcular la distancia entre, bueno, ese era el mismo. Bueno, este no era necesario calcular distancias porque el movimiento era de movimiento. Miren acá, siempre se calcula las distancias, miren, las distancias R. Hay que calcular las distancias. Entonces, en ese tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es identificar si la fuente de campo eléctrico es positiva o negativa. Dependiendo de la fuente, del signo de la fuente, si es positiva o negativa, hay que dibujar los vectores, ya sean de fuerzas o ya sean de campos. Los signos de las partículas me van a determinar la dirección del vector, en qué dirección se encuentra. Y luego, pues dependiendo de si es una partícula o una barra en su extremo o en un punto, utilizo la expresión pues adecuada. Y luego ya pues de eso ya se convierte en un problema vectorial, ¿no? En sumar vectores, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Igual la próxima semana también hacemos, vamos a hacer pues ¿qué es? Un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Que es básicamente campo y ley de Gauss. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a continuar, pero con lo que es la ley de Gauss. ¿Listo? La ley de Gauss, que ya habíamos visto, pues, algunas partes. Entonces, para recordarles algunas características aquí importantes de la ley de Gauss. Entonces, aquí lo resumí, lo que estaban las diapositivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Entonces, primero, hay una cantidad, independientemente si es campo eléctrico, campo magnético, o si es, por ejemplo, velocidad del agua, o qué es, o velocidad con la que entran algunas personas, por ejemplo, por una puerta, siempre existe esta variable física que se llama flujo. El flujo se determina o se denomina como la cantidad de vectores que entran a una superficie, independientemente del vector. Por ejemplo, si es velocidad, estaríamos hablando de flujo, pues, por ejemplo, flujo del agua. ¿Listo? Si es campo eléctrico, flujo eléctrico. Si es campo magnético, flujo magnético. Entonces, independientemente del vector, esta cantidad se denomina flujo. Entonces, el flujo me calcula cuántas líneas de campo están entrando en una determinada superficie. Entonces, lo que se hace, pues, es dividir la superficie. Recuerden que una superficie, pues, es una figura tridimensional, ¿no? En el espacio. Esferas, cilindros, en este caso elipsoides y pues, independientemente de la superficie. Entonces, lo que se hace es dividir toda esta superficie en pedacitos pequeños, ¿listo? Y voy a calcular el flujo individual en este pedacito pequeño. Entonces me quedaría campo eléctrico por un vector delta S. Ese vector delta S es un vector que tiene la magnitud del área del pedacito que yo escogí y su dirección es perpendicular a la superficie, saliendo, ¿listo? Sale de la superficie. Entonces, pues, lo que yo hago es calcular pues el flujo en ese pedacito y luego lo que se hace es calcular el flujo total sumando todos los pedazos que tiene la superficie. Pero sumar todos los pedacitos equivalen a hacer una integral, ¿no? Porque es una suma infinita. Cuando uno hace una suma infinita, lo que está haciendo es calcular una integral. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta que flujo eléctrico, pues,
o flujo en general, va a ser el vector por el área. Vector por área. Entonces, vector por área. Lo que pasa es que este producto punto se lo coloca para el caso en el cual forman un ángulo. ¿Listo? Y la integral es porque se está sumando por todos los lados. ¿Listo? Por la parte de integral, pues nosotros no nos metemos. Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Pues me dice la ley de Gauss me está diciendo, independientemente del, ¿qué es? Independientemente de la forma de la superficie, o de la orientación, esta integral siempre va a valer lo mismo, que es carga encerrada sobre epsilon sub 0. Por lo tanto, ¿qué es? El flujo eléctrico es independiente de la superficie y siempre va a valer lo mismo, carga encerrada sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 pues es la permitividad eléctrica del vacío, tiene este valor numérico, 8,85 por 10 a la menos 12, y tiene entonces, si yo quiero calcular el flujo sobre una superficie, el flujo eléctrico sobre una superficie, lo que yo tengo que hacer pues es dividir entre epsilon sub 0. Y por lo general, esta integral es, debido a la simetría de los problemas, entonces por lo general este campo eléctrico y el vector de área tienen la misma dirección, por lo tanto el ángulo vale 0, coseno de 0 pues es 1, entonces simplemente me va a quedar que el campo eléctrico por el área de la gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, básicamente, esta es la ley de Gauss para sistemas que tienen alta simetría. Entonces me queda, ¿qué es lo que usted hace? Pues lo que usted hace simplemente es, tiene una carga, ¿listo? Tiene una carga, y lo que hace en esa carga es encerrarlo en una superficie. Esta es la superficie. Esta es la carga y esta es la superficie. Lo que uno hace es encerrar esta carga en una superficie y a esa superficie yo la llamo gaussiana. ¿Listo? Entonces me quedaría el campo eléctrico por el área de la gaussiana. ¿Listo? Es igual a la carga que esté encerrada, sobre epsilon sub 0. Eso es lo que me dice la ley de Gauss. ¿Listo? De tal manera que si no existe carga encerrada, entonces el flujo eléctrico vale 0. Entonces acá había unos dibujitos. Así está. Ley de Gauss. Entonces acá está. Ley de Gauss. Flujo eléctrico igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una partícula cargada, por ejemplo aquí es positiva, no importa si es positiva o negativa, si tengo una partícula cargada y esa partícula está por fuera de la superficie, el flujo pues vale 0, ¿no? Porque pues para que exista flujo, esta carga debe estar dentro de la superficie. ¿Listo? Entonces acá también, miren, todas las partículas que aportan al flujo son las que están encerradas dentro de la superficie. Es decir, lo que está dentro de la superficie en verde es lo que contribuye al flujo. Y el flujo eléctrico es el mismo para las tres superficies. En este caso, independientemente de la superficie, las tres superficies están encerrando la misma carga. Como encierran la misma carga, el flujo eléctrico a través de estas tres superficies es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué razón? Porque el flujo eléctrico depende de la carga encerrada, no de la geometría de la superficie, sino de la carga encerrada. ¿Listo? Entonces, esta podríamos resumir la ley de Gauss en esta parte. Campo eléctrico por el área de la gaussiana es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Si en la gaussiana no existe carga,
entonces el flujo eléctrico vale 0. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y acá, entonces hay dos tipos de materiales, los que se denominan conductores y los que se denominan aislantes. Entonces los conductores por lo general son metales, conducen muy bien el calor y la electricidad y tienen una característica bien importante de los conductores. La característica importante de los conductores es que cuando los conductores se cargan, toda la carga eléctrica se encuentra en la superficie del conductor. Esa es la definición de un conductor desde el punto de vista eléctrico. Cuando yo tengo un conductor y lo cargo, todas las cargas se encuentran en la superficie. ¿Listo? Esa es la característica principal del conductor. De tal manera que como el conductor se encuentra, toda la carga de un conductor se encuentra en la superficie, si yo dibujo aquí, por ejemplo, una gaussiana, que es una superficie, ¿qué carga está encerrando este cuadradito? Este cuadrado aquí está encerrando carga 0. Por lo tanto, el campo eléctrico vale 0. Entonces, el campo eléctrico dentro de un conductor vale 0. ¿Listo? Solamente hay campo eléctrico de un conductor por fuera, porque en este caso, miren, si en este caso, como estoy dibujando la gaussiana por fuera del conductor, entonces está encerrando toda esta carga. ¿Listo? Está encerrando toda esta carga. ¿Listo? Por dentro, como la carga está sobre la superficie, no está encerrando ninguna carga. Por lo tanto, el flujo eléctrico vale 0 y por lo tanto el campo eléctrico vale 0. ¿Listo? Entonces, en un conductor, toda la carga eléctrica se encuentra en la superficie. Si este conductor tiene un hueco, aquí por ejemplo tiene un hueco, entonces de igual manera sigue cumpliéndose lo mismo. Toda la carga eléctrica está en la superficie. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro pues vale 0. ¿Listo? Y pues dentro de la cavidad pues también como no hay ninguna carga, el campo eléctrico vale 0. Pero ¿qué sucede si en esta cavidad, este es un conductor, yo le coloco una cavidad y en esta cavidad yo coloco una carga, mira, coloco una carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, va a haber una carga QC, esta carga QC es la carga del conductor. QC es la carga del conductor. Y aquí yo coloco una carga Q. ¿Listo? Una carga Q. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el conductor en esas condiciones? Esta carga positiva, esa es una carga positiva, induce en la superficie del conductor una carga opuesta. Entonces, esta es positiva y entonces todos esos pedacitos son negativos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué razón? Porque pues ese es el fenómeno de inducción, ¿no? Si yo coloco una carga positiva y lo arrimo a un objeto, el objeto se carga de signo contrario y de la misma magnitud. Entonces, este es positivo y este es negativo. ¿Listo? Como este es positivo y este es negativo, la carga neta vale 0. De tal manera que en este experimento, el campo eléctrico dentro del conductor sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque miren, positivo y negativo, más menos da 0. Entonces el campo eléctrico dentro del conductor vale 0. ¿Listo? Y toda la carga va a estar contenida en la superficie. Pero en este caso, la carga total sería la carga del conductor más la carga que yo coloqué dentro del conductor. Entonces, miren, aquí está. La carga total es la carga del conductor más la carga del conductor más la carga del objeto, de la carga que coloqué dentro del conductor. Y eso va a estar en la superficie. Entonces, toda la carga de un conductor está en la superficie, de tal manera que el campo eléctrico dentro del conductor vale 0. ¿Listo? Y siempre que tenga
un conductor con una cavidad, con un hueco, si yo coloco una carga dentro de ese hueco, las paredes más cercanas al conductor, los puntos más cercanos, se cargan del signo opuesto, en este caso pues negativo. Y la carga total va a ser la carga del conductor más la carga del objeto que coloque dentro de la cavidad y se ubican en la superficie. ¿Listo? Por esa razón, esto explica que si usted está volando en un avión y le cae un rayo al avión, y el avión pues está totalmente aislado, entonces no va a suceder prácticamente nada, ¿no? Porque toda la carga del rayo, toda la carga eléctrica del rayo, se va a quedar sobre la superficie del avión y luego pues de alguna manera se va a disipar, ¿no? Entonces, por lo tanto, a las personas y al equipo electrónico que están dentro del avión no les sucede nada, porque pues el campo eléctrico del rayo dentro del avión vale cero. Entonces no sucede nada. Y lo mismo sucede en un auto, ¿no? Si el auto está totalmente aislado, el campo eléctrico, pues dentro del auto sería cero y toda la carga eléctrica del rayo se distribuiría sobre la superficie del auto y luego se disipa. Entonces el campo eléctrico dentro de un conductor vale cero. Y es lo que se llama la jaula de Faraday, ¿no? Colocan pues una jaula de hierro, bueno, después de hierro no, pues sí puede ser de hierro, pero colocan una jaula de metal y le hacen una descarga sobre la jaula. Entonces, como la jaula está hecha de metal, el campo eléctrico de la descarga dentro de la jaula va a ser cero. ¿Listo? Entonces, en un conductor, la carga eléctrica y el campo eléctrico vale cero. Toda la carga eléctrica se ubica o se distribuye sobre la superficie. Entonces, eso es lo que es un conductor, ¿listo? Tiene esas características. Ahora ya le subo esta guía teórica de Gauss. Está un poquito más detallado, pues, teóricamente. ¿Listo? Y luego vienen los aislantes. Entonces, ¿qué son los aislantes? Por lo general, los aislantes son materiales como el plástico, las maderas, pues hay otro tipo también de aislantes, ¿no? El papel, etcétera, etcétera. Entonces, esos aislantes son muy malos conductores tanto del calor como de la electricidad. ¿Listo? Entonces, un conductor no transmite con facilidad ni la corriente ni el calor. ¿Listo? Y otra característica importante es que toda su carga eléctrica, cuando yo cargo un aislante, toda su carga eléctrica se distribuye sobre el volumen. Entonces, conductor, carga eléctrica se distribuye sobre la superficie y el campo eléctrico en el interior es cero. Aislante, la carga eléctrica se distribuye sobre su volumen y el campo eléctrico dentro del aislante no es cero. No es cero. ¿Listo? Para que miren bien esa definición. Entonces, por eso yo coloqué aquí, miren, en verde es el cilindro, es el conductor, perdón, es el aislante. Ese es un aislante esférico. Por ejemplo, una bola de icopor. Eso es una bola de icopor. Entonces, si yo cargo el icopor, toda la carga se va a distribuir sobre el volumen, sobre la esfera de icopor. Entonces va a tener un radio R, esa bolita de icopor, un radio R que yo le llamo radio mayúscula. ¿Listo? R mayúscula. Entonces yo quiero saber cuánta carga hay en una pequeña esfera dentro de esa esfera mayor. Entonces, miren que aquí está toda la carga distribuida sobre el volumen. Este es un aislante de radio R mayúscula. Yo quiero saber cuánta carga hay dentro de la esfera que está dibujada en morado.
que yo le coloqué R mayúscula. Yo le coloqué R mayúscula. Bueno, aquí la imagen es un poquito borrosa, pero este tiene R mayúscula, que es el radio del aislante, y este R minúscula, yo quiero saber cuánta carga existe dentro de esa pequeña esfera de radio R, dentro del conductor. Entonces, hay que definir muy bien lo que es la densidad de carga. Entonces, la densidad de carga va a ser la carga dividido entre el volumen del aislante. Carga sobre el volumen del aislante. Y este volumen del aislante pues va a depender de la forma del aislante, ¿no? Si es una esfera, el volumen pues es 4 tercios de pi r a la 3. Si es un cilindro, pues me quedaría que es pi r cuadrado por longitud. Y si es un cubo, me quedaría a elevado a la 3, ¿no? Entonces, ese pues, depende de la geometría. Entonces, la densidad de carga es carga sobre volumen, pero en este caso es el volumen del aislante. Como en este caso el aislante tiene un radio R mayúscula, ¿listo? La densidad de carga va a ser carga sobre volumen, 4 tercios de pi por R a la 3. R mayúscula. Recuerden que este R mayúscula es el radio del aislante. El radio, el aislante, o sea, el radio físico, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? El radio físico del aislante. Entonces, ahora yo quiero calcular cuánta carga existe, no ya en toda la esfera, sino en una esfera que está en el interior. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo quiero calcular cuánta carga está encerrando esta esfera de radio R minúscula pintada en morado. Entonces, aquí en verde son las dimensiones físicas del aislante. En morado es una esfera que yo dibujé dentro del aislante de radio R minúscula y yo quiero saber cuánta carga está encerrando esa esfera que yo dibujé, que está dibujada en morado. ¿Cuántas cargas hay dentro de lo que está pintado en morado? Entonces la carga que está la carga, pues que está, recuerden que Q mayúscula es la carga total, entonces Q minúscula sería la carga que está encerrado en morado. Entonces, esa carga que está encerrada en morado va a ser la densidad por el volumen de esa esfera que está pintada en morado. Densidad por volumen de la esfera que está pintado en morado. Pero recuerden que el radio de la que está pintado en morado es R minúscula y el radio del aislante es R mayúscula. La densidad de carga es carga sobre el volumen. En este caso sería densidad de carga, sería carga total sobre el volumen que está pintado en verde. De tal manera que la carga que está dentro de morado sería la densidad de carga por el volumen de esa esfera morada. ¿Listo? Entonces sería densidad, carga sobre 4 tercios de pi, R a la 3, R mayúscula a la 3, por el volumen de la esfera morada. Pero el volumen de la esfera de morada, pues también es una esfera, 4 tercios de pi, pero hay que tener en cuenta es el radio de la esfera morada, que es R minúscula. ¿Listo? Entonces, esa sería la carga encerrada. Entonces sería el 4 tercios de pi, pues se cancelan. Y simplemente me queda que la carga encerrada o la carga encerrada dentro de lo que está en morado es la carga total, R minúscula a la 3 sobre R mayúscula a la 3. Entonces, esta es la carga encerrada. Es muy parecido, pues, cuando usted quiere calcular cuánta masa hay dentro, ¿no? de una esfera. Es prácticamente lo mismo, solamente que ahora en vez de masa, es carga. Espérenme 2 minuticos.
¿Listo? Entonces, cuando estemos trabajando con conductores, yo ya sé que el campo eléctrico dentro del conductor va a ser 0. Y por fuera, pues, la carga encerrada va a estar en la superficie. Y cuando esté trabajando con aislantes, toda la carga eléctrica se distribuye sobre el volumen y el campo eléctrico, ¿qué es? El campo eléctrico dentro del aislante va a depender, pues, de la carga encerrada. Y esa carga encerrada, pues, va a depender de la densidad y del volumen que yo estoy encerrando, ¿listo? O del volumen, pues, interior del aislante. Entonces, para el caso de aislantes, la ley de Gauss me va a quedar que el campo eléctrico por el área de la gaussiana va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y la carga encerrada, pues, va a ser la densidad por el volumen que yo estoy encerrando, ¿sí? Donde BR es el volumen de la superficie interior del aislante. Para que lo tengan en cuenta, entonces, eso es lo que se denomina la ley de Gauss. Entonces, miremos algún tipo de problemas. Profe, Ajá, dígame. qué pena, buen día. Lo que pasa es que estoy hablando en nombre de mis compañeros y por mí de solicitarle el favor de prorrogar un poco más el trabajo. Es que lo que pasa es que la temática se nos ha complicado mucho y pues en este semestre nos han estado saturando de trabajo las demás asignaturas. Y pues no sé si existe la posibilidad de que usted nos podría colaborar en eso. Perdón, voy a ver. Cuando tienen que Profe, entregar, en esa situación un día más, profe, para el día de mañana sí, podría a estar ver, bien, a ver ¿no? qué fecha. Lo ideal es, Igual, pues recuerden que también tienen solución, pero sí, la verdad, entonces, fecha de entrega hoy, ¿no? sí, Sí, eso, profe. Claro, profe, sería como Dejémoslo hasta el domingo. ¿hasta cuándo, profe? Qué pena. El domingo. Uy, muchísimas gracias, profe. perfecto, profe, gracias. Entonces Muchas aquí gracias, profe. hasta el 6, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. 6 de septiembre del 23:59. ¿Listo? Domingo 6. Domingo 6. Listo. Muchas gracias, profe. Igual pues tienen que repasar bien, ¿no? O sea, tienen que repasar, por ejemplo, aquí en esa parte que dice ley de Gauss, al final están los problemas, ¿no? Resueltos, ¿no? Entonces tienen que, ¿qué es? Leer bien, ir haciendo los cálculos y ir completando la solución, ¿no? Porque ahí está pues prácticamente, pues no la solución completa, pero sí la solución parcial, ¿no? Entonces miren que ahí se está dando la parte, ¿listo? Entonces quedaría hasta el domingo. Miremos el tipo de problemas de ley de Gauss. Entonces, verifico que quedó así, fecha de entrega. Taller 2, fecha de entrega domingo, listo. Entonces miremos el tipo de problemas. Vía práctica, aquí está. Miremos este problema de acá, ¿no? Me está diciendo, ¿no? Las tres esferas pequeñas que se ilustran en la figura E22.8 tienen cargas netas Q1, Q2 y Q3, ¿no? Miren, aquí está Q1, Q2 y Q3. Calcula el flujo eléctrico neto a través de cada una de las siguientes superficies cerradas que se ilustran en sección transversal en las figuras S1, S2, S3, S4 y S5. ¿Listo? Entonces me están pidiendo encontrar el flujo eléctrico a través de esas superficies. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando yo vaya a calcular flujo eléctrico, tengo que mirar cuántas cargas o cuánta carga está encerrando la superficie. A mí no me interesa la forma de la superficie, si son esferas, cilindros, cubos, lo que sea. A mí me interesa es
qué carga está encerrando. Entonces, miren el dibujito acá. Es el dibujo. ¿Listo? Entonces, la superficie S1, la que está en rojo, solamente encierra la carga 1. ¿Listo? Miren aquí, la superficie S1 encierra la carga 1. La superficie 2, la que está pintada en azul, solamente encierra la carga 2. ¿Listo? La superficie 3, la que está en verde, encierra dos cargas, la carga 1 y la carga 2. La que está en morado, la S4, encierra la carga 1 y la carga 3. Y finalmente la que está en amarillo, encierran las tres cargas. Entonces me piden encontrar el flujo. ¿Listo? Entonces, en ese caso simplemente a mí me interesa mirar la carga que está encerrando. Entonces, por ejemplo, me quedaría así, ¿no? En este caso el flujo 1, un momentito. Listo, entonces aquí el flujo 1 va a ser la carga, bueno, sí, a ver, miremos aquí cómo lo representan. El flujo 1, sí, va a ser la carga encerrada, el flujo a través de la superficie 1, la carga encerrada. ¿Qué carga encierra? La carga 1. Entonces me quedaría carga 1 sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Y aquí reemplazan los valores de carga 1 y de epsilon sub 0. ¿Listo? El flujo 2 va a ser igual. Entonces miro qué cargas se están encerrando. ¿Listo? La carga 2 se está encerrando la carga 2. Entonces me va a quedar carga 2 sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Y luego miremos el flujo a través de la 3. Carga 3 igual. Entonces miremos, a la superficie 3 encierra Q1 y Q2. Entonces tengo que tomar en cuenta la carga neta, pues, ¿no? La carga total. Entonces en este caso sería carga 1 más carga 2 sobre epsilon sub 0. Más carga 2 sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Y lo mismo ahora sí el flujo 4. El flujo 4 va a ser igual. El flujo 4 encierra la carga 1 y la carga 3. Miren, flujo 4 encierra carga 1 y carga 3. Carga 1 más carga 3 sobre epsilon sub 0. ¿Listo?
Y lo mismo el flujo 5. El flujo en sí es 5, encierra la superficie 5, encierra las 3 cargas. Donde quedaría carga 1 más carga 2 más carga 3 sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Sobre epsilon sub 0. Entonces, así se calculan los flujos. Simplemente aquí hay que reemplazar el valor de carga y el valor de epsilon sub 0. Recuerden que el valor de epsilon sub 0 es 8,85 por 10 a la menos 12. Y la carga, pues ya depende pues de los valores, ¿no? Entonces aquí las cargas ya están, ya me las dan, por ejemplo, miren. Carga 1, ¿qué significa 4NC? 4 nanocoulombs. 4 nanocoulombs. Menos 7.8 nanocoulombs, 2.4 nanocoulombs. Y tengo que tener en cuenta el signo, ¿no? Porque recuerden que hay flujos positivos y flujos negativos. Flujo positivo cuando la carga es positiva, flujo negativo cuando la carga es negativa. Entonces, como la carga 2 es negativa, pues tengo que reemplazar el valor negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí me quedaría carga 2 es negativa, entonces aquí yo le voy a colocar un menos, pues para colocarle, tener en cuenta que es negativa, ¿no? Y aquí pues yo le coloqué más, pero yo ya sé que esta carga 2 es positiva, entonces esta carga 2 es negativa, entonces tengo que colocarla en negativa, ¿no? Y reemplazar los valores numéricos. Entonces, por ejemplo, el flujo a través de 3, el flujo a través de 3, es decir, el flujo a través de la línea verde. Recuerden que esto es una superficie, ¿no? Pues, está pintado en el plano, pero es una superficie. Entonces, el flujo a través de la superficie 3, que está pintado en verde, sería Q1 más Q2. Entonces, sería 4 nanocoulombs menos 7.8 nanocoulombs dividido entre epsilon sub 0. Por 10 a la menos 9 sería, ¿no? Por 10 a la menos 9. Entonces, así se calcula, pues, el flujo a través de las superficies. Solamente me interesa conocer cuántas cargas hay dentro de la superficie. Lo que esté por fuera de la superficie no me interesa. ¿Listo? Eso es lo que es la ley la ley de Gauss. Es la primera ley del electromagnetismo. ¿Qué me está diciendo? El flujo eléctrico depende de la carga encerrada. ¿Listo? Eso es lo que me dice la ley de Gauss. Y miren, ese yo ya les hago llegar ese taller. Esto lo revisaríamos pues con mayor detalle el próximo viernes, pero es para irnos haciendo una idea de los problemas. Teniendo en cuenta la figura anterior, es decir, esta misma figura, repetir los mismos cálculos, pero esta vez teniendo en cuenta que Q1, o sea, Q1, ya no es un punto, sino que es un cilindro de radio 30 centímetros y altura 50 centímetros con densidad de carga menos 45 nanocoulombs sobre metro cúbico. Q2 es una placa cuadrada de lado 20 centímetros y una densidad de carga 15 nanocoulombs sobre metro cuadrado. O sea, ahora este es un cilindro, ahora esta es una placa, y Q3 es un anillo de radio 10 centímetros y de densidad de carga menos 15 nanocoulombs sobre metros. Entonces ahora es el mismo problema, pero lo que sucede es que ahora este es un cilindro, este es una placa y este es un anillo. Me están dando las propiedades geométricas de esos elementos y me están dando las densidades de carga. ¿Listo? Entonces, básicamente es el mismo problema. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pues ya habíamos dicho, la superficie en rojo encierra la carga 1.
la superficie en verde, la superficie en azul encierra la carga 2, ¿listo? La superficie en morado encierra la carga 1 y la carga 3. La superficie en amarillo encierra la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer pues en el segundo punto es calcular las cargas, ¿no? Porque a mí me interesa es calcular cuánta carga hay, ¿no? No me interesan las propiedades geométricas y las densidades de carga. Lo que me interesa saber es cuánta carga hay. Entonces, voy a calcular esas cargas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo acá tengo un cilindro de radio R y altura H. ¿Cuánto vale el volumen? Pues el volumen vale pi por R cuadrado por H. Ese es el volumen de un cilindro. ¿Listo? Entonces calculo el volumen del cilindro. Volumen es pi por R cuadrado por H. Obviamente, pues hay que pasar al sistema internacional. 30 centímetros lo paso a metros, 50 centímetros lo paso a metros. ¿Listo? Y tengo que la densidad de carga es menos 45 nanocoulombs por metro cúbico, pues yo ya sé que este nano representa 10 a la menos 9. Entonces me queda menos 45 por 10 a la menos 9 coulombs sobre metro cúbico. Y hay que recordar la definición de densidad de carga, ¿no? Densidad es carga sobre volumen, por lo tanto, carga es densidad por volumen, lo mismo que la densidad normal. Densidad igual a masa sobre volumen, ¿listo? A masa sobre volumen, por lo tanto, la masa es igual a densidad por volumen. Exactamente lo mismo, lo que cambia ahora es que en vez de masa le coloco carga y en vez de densidad es densidad eléctrica, ¿no? Densidad de carga. Entonces, carga igual a densidad por volumen. La densidad pues tiene un valor fijo y el volumen pues va a ser pi cuadrado por pi por r cuadrado por h. ¿Listo? Pi por r cuadrado por h. Entonces, la densidad de carga pues es, ya me la están dando. La densidad de carga ya me la están dando, menos 45 por 10 a la menos 9. Pi pues vale 3,14. Radio lo pongo en metros, 0.3 metros al cuadrado. La altura lo coloco en metros. Y encontré la carga de ese cilindro. Entonces, yo encuentro la carga del cilindro. Entonces, simplemente era encontrar la carga del cilindro a partir de la densidad y de las propiedades geométricas del cilindro. Entonces, este cilindro que tiene un radio de 30 centímetros y una altura de 50 centímetros y una densidad de carga de menos 45 nanocoulombs sobre metro cúbico, tiene una carga, tiene esta carga, menos 6,4 por 10 a la menos 9 coulombs. Recordar que la carga es densidad por volumen, densidad por volumen. Y acá la lámina cuadrada. Entonces yo ya sé que tiene lado L, el lado vale 20 centímetros, lo paso a metros, 0.2 metros. El área es L al cuadrado, pues es una lámina cuadrada, por lo tanto el área pues vale lado por lado. El sigma vale 15 nanocoulombs sobre metro cuadrado. Eso me está dando el problema, ¿no? Eso me da el problema. Esa es la densidad de... Recuerden, ¿no? Que lambda es densidad lineal. Sigma es densidad superficial y rho es densidad volumétrica. Y aplica también tanto para carga como para masa, ¿no? Eso sería la densidad, por ejemplo, de una cuerda, la densidad de una lámina y la densidad, por ejemplo, de una esfera. ¿Listo? Aplica tanto para masa como para carga. Y siempre pues va a ser la masa, va a ser la densidad por el volumen, o la densidad por la longitud, o la densidad por el área, pues dependiendo pues de si es en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces el área pues vale longitud al cuadrado, L vale 20 centímetros, lo paso a metros, ¿listo? Este sigma es la densidad de carga superficial, porque pues esto es una lámina,
15 nanocoulomb sobre metro cuadrado, 15 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado, y por lo tanto la carga 2, la carga de la lámina, va a ser la densidad de carga por el área. Densidad de carga por el área por L cuadrado, y sustituyo los valores numéricos. Sustituyo los valores numéricos. ¿Listo? Este es un cilindro, densidad por volumen. Esta es una lámina cuadrada, densidad por L por área. Densidad por área. Densidad superficial por área. Y pues luego es sustituir los valores numéricos en el sistema internacional. Y luego, ¿qué es lo que sucede para un anillo? ¿Listo? Yo tengo un anillo, ¿listo? Es decir, un círculo de radio R. Ojo que esto no es un disco, ¿no? Un anillo, pues, simplemente es el borde, ¿no? Un disco sí es toda la circunferencia. Entonces, este anillo, pues prácticamente en todo este pedacito está vacío, ¿no? Entonces es como si yo una línea recta la envolviera en forma de cilindro. Por lo tanto, pues esto va a tener una densidad de carga, pero lineal, ¿no? Una densidad de carga lineal. Porque pues esto es una línea recta, lo que yo hago es envolverla en forma de cilindro, en forma de círculo, entonces va a tener una densidad de carga lineal. Una densidad de carga lineal. Entonces el radio vale 10 centímetros, lo paso a metros. Lo paso a metros. La densidad de carga lineal, miren que es lineal, es menos 15 nanocoulomb sobre metro, Lo paso pues a las unidades internacionales. Un nano es 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Entonces me queda menos 15 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro. Y entonces la densidad, la carga total va a ser longitud, que es densidad de carga por longitud. Acá es densidad de carga por volumen, porque es una figura en 3 dimensiones. Acá, densidad de carga por área, porque es una figura en 2 dimensiones. Y aquí, densidad de carga por longitud. Pues esta es una figura, yo ya sé que es una figura en 2 dimensiones, pero se obtiene a partir de una línea recta que la envolví en forma de cilindro, en forma de círculo. Entonces, ¿cuál es la longitud? Pues en este caso, la longitud es la longitud de un círculo, el perímetro de un círculo. Y recuerden, pues, que el perímetro de un círculo es 2pi por r. ¿Listo? O sea, eso es básicamente geometría, ¿no? 2pi por r es la longitud de un círculo, es decir, el perímetro de un círculo. Entonces, hay que sustituir nuevamente estos valores numéricos para encontrar las cargas 1, 2 y 3. Entonces, simplemente en ese ejercicio lo que yo hice fue, pues, colocarles el mismo ejercicio, pero en vez de cargas, les di densidades de cargas y las propiedades geométricas. A partir de esos datos, ustedes obtienen carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Listo? Entonces aquí ya están carga 1, carga 2 y carga 3. Carga 1, carga 2 y carga 3. ¿Listo? Es como obtener la masa a partir de la densidad y el volumen, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo. Y luego ya me doy cuenta, pues, por ejemplo, ya habíamos dicho, S1 encierra Q1, entonces el flujo es carga 1 sobre epsilon sub 0. S2 encierra Q2, entonces va a ser carga 2 sobre epsilon sub 0, lo que ya habíamos escrito. S3 encierra carga 1 y a carga 2, Q1 más Q2 sobre epsilon sub 0. S4 encierra Q1 y a Q3, Q1 más Q3 sobre epsilon sub 0. Y S5 encierra Q1, Q2 y Q3, Q1 más Q2 más Q3 sobre epsilon sub 0. Tengo que darme cuenta qué cargas están encerrando en la superficie, qué cargas se están encerrando. Y luego sustituyo los valores numéricos que yo ya obtuve aquí, ¿no? Q1, pues recuerden que la densidad por volumen. Q2, densidad por área. Q3, densidad por la longitud, pero la longitud era la longitud de un círculo. Entonces aquí ya sustituyo los valores de carga. Miren, estoy sustituyendo los valores de carga y divido entre epsilon sub 0. ¿Listo?
Carga 1 sobre epsilon sub 0, carga 1 sobre epsilon sub 0. Y ahí obtengo los flujos. Entonces ya se los comparto para que lo miren con mayor detalle. Entonces, eso es lo que se denomina la ley de Gauss. Y ese es el tipo de problemas que se utilizan. En verdad son muy sencillos los problemas, no, ustedes aquí no tienen que dibujar vectores ni nada por el estilo, solamente tienen que mirar cuánta carga hay dentro de la superficie. Y luego vamos a tener problemas como estos, miren. Calcular el campo eléctrico en cada una de las secciones. Entonces, lo que yo tengo que darme cuenta es si esos son conductores, entonces tengo que darme cuenta si estoy dentro del conductor o fuera del conductor. ¿Listo? Físicamente, ¿no? Dentro del conductor o fuera del conductor. Entonces, por ejemplo, miren, aquí en amarillo, en este caso, en amarillo, miren, todo lo que esté dentro del conductor es cero. Entonces, si estoy aquí, es cero. Si estoy aquí, es cero. ¿Listo? Acá, como está dentro también, cero. Tengo que ir dibujando secciones pues del conductor y ir mirando cuánta carga encierra. Entonces, básicamente, pues quedaría esa parte así. ¿Listo? Entonces, pero eso ya en los problemas anteriores y esto ya haríamos socialización el día viernes, el próximo viernes. ¿Listo? Entonces, yo ya les haría llegar este taller pues al Claro en la tardecita para organizar bien el taller. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? El próximo viernes haríamos la socialización del taller de la ley de Gauss, que la ley de Gauss pues es mucho más sencilla. Como les digo, en la ley de Gauss ustedes no necesitan dibujar ni vectores ni nada por el estilo, solamente necesitan calcular cuánta carga hay dentro de la superficie que están eligiendo. Y ya con eso, pues ya prácticamente resuelven el problema. Y entonces el próximo viernes haríamos la socialización y dentro de 15 días haríamos la evaluación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. No sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la clase por ahora, así como les digo, porque tenemos reunión, ¿no? Ahorita a las 9, tenemos reunión a las 9 de laboratorios. Entonces, a las 9 tenemos la reunión y como les digo, ¿no? Con ustedes, vamos, a partir del 19 de octubre, vamos a hacer los laboratorios. Pues son laboratorios que van a ser compactos. Yo creo que pues algunos ya los han trabajado. Vamos a hacer 3 laboratorios. El primero, pues, de que es de electrostática, pues es muy sencillo, no necesita hacer muchos cálculos. El segundo es las leyes de Kirchhoff y el circuito de RC, que de seguro pues también ya lo han trabajado. Por ejemplo, lo de leyes de Kirchhoff, recuerdan que trabajamos en álgebra lineal también, ¿no? Entonces eso lo vamos a volver a retomar, porque pues esa parte también se estudia en electromagnetismo. El circuito RC, pues de seguro han hecho el experimento de carga y descarga pues, del condensador, entonces lo volvemos a hacer porque pues es parte del estudio de electromagnetismo, y lo que es la inducción electromagnética. Esto para que lo tengan en cuenta. Eso pues va a ser el 19 de octubre. Ya estamos organizando los horarios. Creo que este grupo más o menos tiene un total de 24 personas, más o menos. Tocaría dividirlo en dos, ¿no? Pero yo ya les coloqué que era 1 hora y media por grupo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No sé si alguien de aquí que se encuentre en otra, por fuera de Pasto. Profe, pues en este momento ahí creo que actualmente son 4 o 5 personas las que están fuera de Pasto por parte de mi semestre. Ajá. Profe, yo sí me encuentro afuera de ¿Dónde Pasto, se encuentra usted? en Providencia, Nariño. Tocaría ir mirar, ¿no? Ahí no, porque todavía no se ha hecho pues, según las directivas de la universidad, pues, dijeron que era de forma obligatoria, ¿no?
Profe, pues que yo tengo entendido, en la última reunión que hablamos con la profe Margarita, dijeron de que se iba a tener en cuenta las personas que, pues a lo mejor hubieran tenido, o sea, contacto con personas con COVID, este tipo de cosas, o que estén fuera de paso, que se iba a tener en cuenta ese tipo de personas porque, pues eso ya es una exigencia de un tercero, que sería exigencia económica y pues no todo el mundo tiene como que tanto presupuesto para realizar un viaje de la nada. Sí, eso pues ya se tomará la decisión pues desde la parte de la facultad también, ¿no? Porque recuerden que aquí hay 2 chicos de ambiental, entonces pues para los chicos que están por fuera pues ya, ya se mirará pues, ¿no? Qué tipo de alternativas se van a hacer, ¿no? Y ya esas decisiones ya se las comunicarán. Del resto pues se está tratando pues de volver a abrir Albernia, ¿no? Desde el 1 de octubre. Entonces yo ya les informaré pues el tipo de experimentos que se van a realizar. En realidad son sencillitos, ¿no? Creo que leyes de Kirchhoff ya han de haber trabajado. Es dibujar un circuito, plantear las ecuaciones, resolverlas y luego ir a medir que efectivamente funciona. Y lo mismo con circuito RC, mirar en el osciloscopio la carga y la descarga. Lo de electrostática, pues es hacer, por ejemplo, con globitos y con imanes esas partes. Y inducción electromagnética, pues es coger una bobina y comenzar a mover un imán a través de la bobina. Pero bueno, eso ya miraremos pues qué decisiones toma la facultad y la universidad como tal. Pero pues está programado esa parte, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Yo ya les informaré pues qué tipo de decisiones se toman. Listo, entonces el próximo viernes nos encontramos pues para hacer la socialización. Yo les envío estos problemas y también les voy a enviar unos 2 problemas de electrostática para que alguno de ustedes lo exponga también, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces estaríamos por hoy la clase y ya nos encontramos el próximo viernes. Entonces, voy a dejar de llamar. ¿Listo? Entonces, ya nos miraríamos en la próxima clase, ¿listo? Entonces, que estén muy bien y bueno, que pasen buena mañana. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté muy bien.